La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Romanos capítulo 9, pasaje que hemos estudiado ya en 2 programas anteriores, donde Pablo nos habla ciertamente de las promesas que han sido rechazadas por el pueblo. Hemos hablado las razones, el por qué el pueblo rechaza las promesas de Dios. Los que rechazan es por la dureza, por sus propias desobediencias. Otro de los motivos por qué el pueblo rechaza las promesas grandes, sublimes de Dios, porque no todos son hijos de Dios en cuanto a la fe, sino que hay personas que son altamente incrédulas y por eso pierden la bendición de entrar hacia la patria gloriosa, de gozar de las bendiciones eternas. Quiero continuar hablando sobre el rechazo de Israel y quiero hablar sobre la justicia de Dios. Según Romanos, en el capítulo 9, verso 14 al 18, aunque trataremos de estudiar desde el verso 14 al verso 29 de ese interesante pasaje, pero el apóstol nos dice que Dios no es injusto en cuanto que a unos elige y a otros no elige, porque esa es decisión propia de Dios. Y él dice, ¿qué diremos entonces? Es Pablo hablándonos hoy a través del Espíritu Santo. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde, de ninguna manera hay injusticia en Dios. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para mostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Si Dios endurece, porque Él quiere endurecer y Él sabe por qué lo hace. Ahora, Israel luchaba con la mentalidad egocéntrica que afecta a toda la humanidad, que coloca al hombre en medio del universo y espera que todo gire alrededor de él. De esta manera, se suponía que el hombre pudiera lograr lo que quisiera con solo desearlo. Así es el pensamiento de gran multitud de personas. No se dieron cuenta de que el hombre siempre falla porque es pecador. Por su naturaleza quiere hacer su propia voluntad sin que nadie le diga lo que debe de hacer. Ese es el problema, ese es el capricho del ser humano. No quiere que Dios se meta en su vida privada. Y es lo que pasa con muchos. No queremos que nos enseñen de las Santas Escrituras. No queremos saber de Dios. Cuando he visitado para invitar a las reuniones, muchas veces la gente dice, no quiero saber nada de Jesús. No quiero saber nada de Dios. Sin saber que lo que está saliendo de su boca es un desprecio terrible hacia su propio Creador. Entonces, Dios les ofrece su bondad, les ofrece su misericordia, mas el hombre menosprecia
su amor y su misericordia, porque quieren seguir ellos ciertamente sin Dios, porque no quieren que le digan no adulteres, no forniques, no robes, no mientas, no seas hipócrita, no camines con hipocresía, no seas un charlatán o un bandido. Eso no lo quieren escuchar. La razón porque aman enlodarse como el puerco se enloda en el cieno, como el perro que vuelve al vómito. Entonces, así es el hombre. Y es lo que ha pasado con muchos israelitas, que teniendo las promesas santas puras de Dios, han rechazado a Dios por su propia dureza. Pero a pesar de esta condición de la humanidad, Dios toma la iniciativa para mostrar su misericordia a algunos. Nadie le obliga a hacerlo. Es decisión de Dios tener misericordia del que Él quiere tener misericordia. Él elige ciertamente a quienes quiere mostrar su misericordia. Eso lo vemos a la luz de las Santas Escrituras. No depende del que quiere o del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Se debe totalmente observar que el énfasis en este pasaje es la misericordia de Dios, no la condenación. ¿Cuántas veces parece la palabra misericordia? Según Romanos capítulo 9, verso 14 al verso 18, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Entonces, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien ciertamente tiene misericordia. Porque la Escritura ciertamente dice, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder. Y asimismo poder nombrar y proclamar este nombre por toda la faz de la tierra, que soy Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la elección de Dios se basa en su misericordia. No quiere decir que Dios condena a personas buenas que luchan por hacer el bien. Dios reconoce el estado perdido de todos los hombres, pero elige a algunos para mostrarles la grandeza de su amor. Toma personas indignas y les da una nueva vida en Cristo. Aunque cuando la elección de Dios se basa en su misericordia, no se puede negar que también existe un lado negativo. Pablo reconoce que entre las personas perdidas, Dios elige a algunos para endurecerlos y hacer de ellos un espectáculo público. El más conocido de ellos en la historia de Israel es el faraón de Egipto. Faraón era responsable de sus decisiones. Él hizo lo que quiso. Nunca podría disculparse delante de Dios diciendo que Dios le obligó a comportarse como lo hizo, pues fue por su voluntad y por eso merecía el juicio de Dios. Sin embargo, Dios dice que Él le había levantado, que le endureció para que a través de Él se mostrara su gran poder y su superioridad, es decir, su superioridad sobre cualquier otro Dios. Por eso Pablo llega a la conclusión de que la elección de quienes serán los herederos bendecidos la hace Dios. Él elige conforme a su gracia y a su misericordia, conforme a su voluntad, y se basa en su misericordia. Dios muestra ciertamente misericordia a quienes Él quiere y endurece a quienes quiere. De cualquier manera, Dios es glorificado a través de su santo plan. Ahora, la elección de Dios no es que Dios condene a personas que merecen ser salvadas, sino que salva a personas por causa de su misericordia que merecen ser, y por causa de su misericordia que merecen ser perdidas, pero Él las rescata. En realidad, con
Con el rechazo de Israel al plan de Dios, se ha mencionado la verdad de la elección para demostrar por qué esa nación no ha recibido la bendición prometida por Dios. Este privilegio general de la elección de Dios se incluye en este caso para demostrar que la palabra de Dios no tiene la culpa de que se pierda la bendición divina. Es decir, Israel ha caído porque no todos los descendientes de Abraham son los herederos verdaderos de las promesas. Que quede claro esto. Los que confían en Dios en lugar de creer en sí mismos son quienes reciben las bendiciones prometidas. Dios ha elegido a tales personas para mostrarles su misericordia, pero no porque lo merezcan. Por lo tanto, nadie puede obligar a Dios a entregar su herencia. Y en su tiempo, Dios le dará a quien Él disponga. Eso es el plan santo y perfecto de Dios. Dios no es injusto, nos dice a través de las Santas Escrituras. La autoridad del alfarero lo vemos expresado ciertamente en Romanos 9, verso 19 al 21. En ese pasaje, el apóstol Pablo ciertamente expresa: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo moldea o al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable? Del mismo barro también hacer otro para usos ordinarios. Esa es decisión del alfarero. Con ese barro él puede hacer tazones, puede hacer cualquier cosa con el barro, pues él es el alfarero, él tiene dominio sobre el barro. Lo mismo es Dios, él tiene dominio sobre toda la gente. Entonces, el apóstol ilustra la autoridad del alfarero. Así es Dios. Los lectores originales del mensaje de Pablo parecen ser semejantes a muchos oyentes modernos hoy en este tiempo. Plantearon la misma objeción que siempre se presenta a esta verdad. ¿Cómo puede Dios ser justo si condena a los hombres por hacer lo que Él quiere? Se supone que por mucho que trate la humanidad, nadie puede resistir su voluntad, nadie. Así que según este argumento, Dios les obliga a hacer lo que no quieren hacer. La principal respuesta a esta pregunta es que el problema está en la limitación de la mente humana. No es posible que nosotros comprendamos lo que está en la mente de Dios. Al fin y al cabo tenemos que reconocer que Dios diseñó este plan con el propósito de que Él reciba la gloria por toda la eternidad, por su gran misericordia y por su grande sabiduría. Eso debemos tenerlo bien en cuenta. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Él los detuvo y aún los detiene en muchos casos. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para su gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino que también nos llamó a nosotros en su alta misericordia. Es decir, nosotros a quienes llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Es Dios quien hace esta decisión poderosa. En Efesios capítulo 2, verso 7. A fin de poder mostrar entonces en los siglos venideros, en este caso,
la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo el Señor. Entonces Dios sabe lo que hace. Él no está a la inversa haciendo las cosas. Todo lo ha planificado. Todo está diseñado por Dios. Dios sabe lo que hace. El problema reside en nuestra incapacidad de comprenderlo. Los vasos para destrucción, según el pasaje 22. Dios, el alfarero, creador del universo, hizo todas las cosas. Las hizo bien. Entre los seres que Dios creó, habían algunos preparados para destrucción. La grandeza de Dios se ha manifestado a través de ellos en dos formas. En primer lugar, mostró su paciencia hacia la humanidad rebelde con el fin de salvar a muchos de ellos. En lugar de destruirles de una vez por todas, Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran. Por ejemplo, en el caso de los antidiluvianos, Dios preparó a un Noé que les predicó 120 años a esa generación. Les mostró su misericordia, les mostró las oportunidades, les mostró Dios su amor, pero todos ellos despreciaron a Dios. Todos ellos se inclinaron a todo designio de sus pensamientos y a las terribles malas intenciones de sus corazones y de sus mentes. Y Dios tuvo que raer de la faz de la tierra no solamente a los seres humanos, sino que también a todos los animales, a los que también volaban, todos acabó con ellos, de reptiles, aves, cuadrúpedos, todo fue terminado por la ira de Dios. Porque al hombre se le da tanta oportunidad para que se arrepientan, pero no lo buscan, sino que siguen en sus caminos perversos. Por eso es que Dios tiene que traer entonces el juicio, el látigo, para apartarlos de la faz de la tierra. Recuerde, la grandeza de Dios se ha manifestado a través de ellos en dos formas. Primero, Dios mostró su paciencia hacia la humanidad rebelde con el fin de Dios salvar a muchos de ellos. Pero en lugar de destruirles de una vez por todas, Dios esperó y esperó con paciencia a que se arrepintieran. Esta sociedad en que vivimos, Dios ha venido esperando 2000 años, enviando predicadores de todo calibre para predicarles. Pero lastimosamente que el hombre prefiere mejor andar en sus propios caminos. En segundo lugar, la grandeza de Dios se manifiesta en su victoria sobre todos los enemigos que se unieron para vencerle. Imagínense que en vez de someterse a Dios, planifican cómo deshacerse de Dios. Y esto lo testifica el Salmos capítulo 2, verso 4 al versículo 6. Esta es lo que hacen muchos de los gobiernos actuales. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. ¿Se ríe de quiénes? Esos que se burlan de Dios. El Señor también se burlará de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. En los pasajes, por ejemplo, anteriores a lo que acabo de mencionar, dice el Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, por favor, todos los que están tomando nota, dice al pie de la letra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra de su ungido. Así es la actitud de los gobiernos hoy. Todos están consultando a brujos y adivinos. Todos están consultando a los demonios en vez de consultar a Dios.
porque a Dios no lo quieren, ni en sus vidas, ni tampoco en sus gobiernos. No quieren nada del evangelio, no quieren a Jesús, no quieren la presencia de los hijos de Dios. Y entonces dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y entonces el versículo 4 responde, el que se sienta como rey en los cielos, que es Cristo el Señor, se ríe, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado mi rey. Es Dios hablando, diciendo, yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión. En otras palabras, yo he consagrado a mi Hijo Jesús y lo he puesto como rey sobre todo mi pueblo, sobre mi santo monte. Aunque se burlen, aunque se mofen, que quieran sacar a Dios de todos lados, corren peligro por esas actitudes. En el Salmo 2:12 declara, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira contra quienes lo desechan, contra quienes lo pisotean, contra aquellos que se burlan. Él se va a reír y entonces en su ira aplastará a todos estos reyes que se oponen contra Dios. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Dios para amarle, obedecerle y servirle. Es importante hacer esta decisión. Ahora, cuán importante es que entendamos que Dios demostró su superioridad sobre cualquier otro Dios o potencia. Se han levantado grandes imperios en el pasado, no quisieron a Dios. Dios tuvo que aplastar esos imperios y ahora están en la nada. El imperio en que estamos viviendo pronto está por caducar por causa de tanto pecado, adulterio, homosexual, lesbianas, en los abortos, miles a diarios divorciándose, haciendo tanta película de terror, tantos muñecos que enseñan brujería, la santería, y cuántos haciendo películas de destrucción de cómo planificar y hacer la maldad. Todo eso será castigado si no se arrepienten. Muchas cadenas de televisión van a desaparecer porque la mano de Dios se va a extender por causa de sus pecados, por causa de sus maldades. Porque Dios tiene límite para soportar, en este caso, a los perversos. Pero aquellos que amemos a Dios y le sirvamos, le honremos y actuemos en fe, esperando en Él todo el tiempo, Él peleará en el favor nuestro, nos defenderá. Ahora, los vasos para la gloria de Dios se mencionan en Romanos capítulo 9, verso 23 y verso 24. Dice la Biblia que estos vasos para la gloria lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para la gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. Ahora bien, quiero agradecerles con toda la sinceridad por estar en este estudio de la gloriosa verdad de Dios. Queridos oyentes, si Dios te llama al arrepentimiento, es su misericordia en el favor tuyo. Pero si tú rehusas
de tu propia decisión, rehusas, entonces te conviertes en un vaso de ira, en un vaso para destrucción. Pero si tú reconoces que lo que Dios te está ofreciendo es su misericordia, su amor, los cambios para tu propio bien, debes aceptarlo con sinceridad y con todo el corazón para que logres la riqueza de su poder a tu favor y en el favor de todos los tuyos. Pero si tratas de rehusar por tu dureza y dices, no me interesa, Dios escucha tu palabra. Y entonces, si mueres en esa rebeldía, perdiste toda la misericordia de Dios. Aprovecha el bien. Dios nos ha regalado a Cristo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, acógete al Hijo de Dios. Invítelo a venir a tu corazón para que él haga los cambios necesarios. Entonces, una vez que lo invites, Satanás y todo pecado saldrá de ti, porque él limpiará todo tu ser y Dios morará en el Espíritu en tu propia vida. Si tú decides hacerlo, quiero interceder por ti. Cierra tus ojos con toda la sinceridad. Aquellos que se reconcilian, los que reciben a Jesús por vez primera. Gracias, gracias, gracias por tu misericordia extendida en el favor de los pueblos que nos escuchan, oh Dios, por estos medios. Ruego que todo corazón, oh Dios, que está contrito y humillado, también, Señor, extiendas tu misericordia, tu compasión, tu amor eterno sobre ellos, y que sean restaurados para vida, para mostrar tu gloria a través de ellos también, oh Dios. Te ruego por los enfermos, sean tocados, sean sanados, sean revestidos y sean prosperados, oh Dios, en todas las cosas que emprendan. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Preciosos amigos televidentes, deseo que la mano de Dios esté en tu favor y en el favor de todos los que están a tu lado y que invocan ese nombre que es Cristo el Señor, el que Dios el Padre nos dejó como propiciación. Que Dios te bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.